El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, hoy les traje un tema muy importante que tiene que ver con la actualidad de Colombia. Un tema que genera muchas controversias, muchas discusiones y que he querido enfocar este tema a- desde el punto de vista bíblico, y para ello quiero usar el texto de Primera de Samuel. También recordarles que este tema va dirigido especialmente a la comunidad eclesiástica, a la comunidad cristiana en general, y por eso tomo el texto de Primera de Samuel 8:20, donde dice que queremos ser como las otras naciones, queremos a un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Este era el clamor del pueblo de Israel, porque estaban cansados de ser guiados por el Señor mismo, estaban cansados de ser guiados por los profetas, por los líderes espirituales que ellos tenían, y querían más bien depender de ese hombre, de ese rey palpable que ellos pudieran ver, porque es posible que ellos también hayan estado cansados porque no querían despojarse de sus actitudes que no le agradaban al Señor. Por ejemplo, una de sus actitudes era que ellos eran politeístas, o sea, tenían varios dioses y ellos no querían abandonar esa conducta. Ese fue el dolor de cabeza, por decirlo de esta manera, lo que el Señor siempre les decía al pueblo de Israel. Y ellos, en medio de su terquedad, no querían abandonar esas conductas. Por eso querían depender más del hombre que del mismo Dios. Porque depender de Dios implica ser anegados a muchas cosas del mundo, que nos ofrece el mundo, porque van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y entonces la gente en general se prefiere no abandonar eso que se quiere, y más bien no ser guiados por el Señor, sino que ser guiados por cada uno, por ellos mismos y por el hombre. Como les mencioné, el objetivo principal es plantear esta reflexión que va dirigida a la comunidad cristiana, a la comunidad eh, eclesiástica, y que este tema me lleve a meditar, a pensar, a analizar sobre la actual situación política de Colombia, y que esto me permita desarrollar un ejercicio de sufragio con nuevos argumentos. Porque he observado que los argumentos que la comunidad cristiana está eh, exponiendo tiene que ver más con la publicidad voz a voz, tiene que ver con lo que me dice el uno, lo que me dice el vecino, lo que me dice el otro, y no han colocado la mirada primero en ese Dios, en lo que nos puede decir Él, en lo que nos puede decir su palabra, a favor de quién estaba Jesús. Todo eso tendría que tenerlo presente para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y para iniciar quise plasmar un ejercicio hipotético en donde hay un capataz de una finca que supuestamente es nuestra. Nosotros colocamos ese capataz para que no la administrara, pero resulta que él comenzó a tener, eh, a hacer cosas indebidas, y se empezó a realizar hurtos allí, y esa persona llevó a ese dueño a la quiebra, a la ruina, ¿verdad? La pregunta sería, luego de este planteamiento, sería si nos atreveríamos a contratarlo nuevamente o aceptaríamos la recomendación de esa persona, del capataz, para que ejerciera esa misma labor. Esa sería la pregunta que vamos a tener allí y que al final la vamos a desarrollar.
Les contaba también que como este tema es dirigido a la comunidad cristiana, entonces tenemos que basarnos en tres aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta. Sería una relectura bíblica en tiempos contemporáneos, o sea, en tiempos de hoy, una, un recorderis superficial de la historia de Colombia, y una revelación que nos da a través de todo lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, en estos tiempos electorales, muchas personas, diferentes personas, discuten las diferentes posibilidades que pueden tener para escoger ese candidato de su preferencia, ¿verdad? Y, pero se ha perdido esos verdaderos argumentos. Muchos dicen, uno de los argumentos es que nos vamos a volver como Venezuela, y ese es el único argumento y por eso votan por un candidato. Otros dicen que es el candidato del continuismo y ese es su argumento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener presente varias cosas. Una es no caer en el juego que los mismos políticos crean para ser engañados, para perpetuarse así en el poder, para continuar con esa manipulación de la población votante. Y uno de esos elementos que ellos usan, esa triada que se ha denominado esa triada del odio, la política del miedo y la política de la mentira. Con esos, con esos tres puntos se están moviendo las masas, engañándolas, haciéndolas creer para que voten por un candidato en específico, no teniendo presente todo esto que vamos a desarrollar. Y una de las cosas que vamos a desarrollar es la corrupción que ha venido golpeando a Colombia, llevándola a ser una de los países con más corrupción en el mundo. Según este dato que encontré, ocupa el puesto 87 en ese índice de percepción en corrupción a nivel mundial. La corrupción ha permeado todas las áreas. En todos los estamentos del gobierno hay corrupción. En el área de la salud, en el área agrícola, en el área de la justicia, en la educación, en todas las áreas encontramos corrupción, ¿verdad? Y los entes de control no están funcionando como debe ser. No están actuando, no están cumpliendo la función por el cual fueron creadas. ¿Por qué? Porque están cooptados por el mismo ejecutivo. Y el ejecutivo coloca a sus amigos, sus familiares, para que dirijan a este tipo de entidades, y cuando llegan investigaciones, cuando llega alguna situación que amerite una investigación, esas investigaciones quedan sumidas en el olvido, quedan enterradas, obviamente, porque el ejecutivo es quien coloca a cada uno de los directores de esas entidades. De manera que nunca va a haber una investigación honesta, una investigación real. Las formas más comunes de esa corrupción son el soborno, son el nepotismo también, el compadrazgo, los prevaricatos y la impunidad, obviamente. La impunidad, vemos cómo estas personas corruptas, los pocos que alcanzan a ir a la cárcel, cumplen 1, máximo 2 años, tal vez 3 años en la cárcel, y luego son enviados a la casa por cárcel y disfrutando de todos los recursos que se robaron, recursos que son de la nación, recursos con el aporte nuestro de los impuestos, con el aporte que nosotros hacemos. Todo eso lo van a disfrutar cumpliendo 1 o 2 años o 3 de cárcel. Todos los candidatos plantean que van a ir en contra de la corrupción y terminan siendo corruptos y terminan
eh, haciendo homenaje a aquella frase que robar si paga, ¿verdad? El Congreso hasta este 20 de julio que legisla, un Congreso que ha legislado muy regular, por no decir que mal o pésimo. Un Congreso que está en favor de una determinada clase social, los que dicen ser de bien. Un Congreso que recibe dádivas para poder hacer proyectos y que los pocos que están en favor de los necesitados, de los pobres, entonces son hechos porque reciben dinero o porque les pagan para que puedan votar por esos proyectos. La mayoría son proyectos que al parecer se revisten de grandes bondades, pero que realmente son proyectos superficiales. Saquean las arcas del Estado, de nuestros aportes, de nuestros impuestos, y reparten contratación a diestra y siniestra a cada uno de sus amigos y familiares. Recientemente fue suspendida la ley de garantías, una reforma que todo el mundo, hasta ellos, los que hacen las leyes, los legisladores, los congresistas, sabían que era inconstitucional. Sin embargo, la hicieron con el objetivo de seguir usurpando esos dineros. La ley de garantías lo que hace es tratar de blindar un poco en tiempos o en épocas electorales esos recursos, de no poder hacer contrataciones para tratar de equilibrar y de manejar esos recursos, de evitar de que esos recursos se vayan a campañas políticas. De hecho, esa suspensión fue realizada por el Congreso precisamente para eso, para seguir desviando los recursos, para seguir robándose los recursos. Hicieron contratación, más de 3 billones de pesos en contrataciones, gracias a que la Corte Constitucional tumbó esa reforma. Le cerró un poco las puertas a aquellos políticos o politiqueros que quieren seguir desviando los recursos para seguir comprando conciencia, para seguir dándole a aquellas personas débiles por, por, por sus votos, cambiando esa dinero por votos. Con eso mantienen ese círculo vicioso el cual el pueblo sigue sumido, sigue maltratado y se aprovechan de esa condición propia de debilidad, de pobreza, esa condición de falta también de educación, ¿verdad? Porque es la necesidad que ellos tienen de poder comer, de poder tener algún recurso para llevarlo a la boca. De esa manera se perpetúan así en el poder, de esa manera nos violentan, ¿verdad? Y obviamente que florece esas actitudes acaparadoras que ellos tienen, manteniendo sí las conciencias cauterizadas, las conciencias débiles, y llevándolos a la mendicidad. A la mendicidad porque también el gobierno da unos auxilios, que no es de este gobierno, son de todos los gobiernos. Esto prácticamente es una política de Estado, y aún así esos recursos no son suficientes. ¿Por qué? Porque lo que hace ese recurso es llevar a las personas a la mendicidad, porque no son proyectos productivos, sostenibles, que puedan llevar a una persona a ese crecimiento económico, sino que mantienen sumidos en esos 200 o 250.000 cada 2 o 3 meses, y son paños de agua tibia realmente para las necesidades de un pueblo que está clamando más allá que un auxilio. ¿Qué se necesita? Que nosotros podamos ser transformados, que nosotros tengamos
puesta la visión a, a esas personas, a esas comunidades que han venido siendo golpeadas, que nosotros tenemos que poner la mirada en ese rey, no en el que invocaba el pueblo de Israel, no al rey de carne y hueso, sino a ese rey que murió por nosotros en la cruz, que fue crucificado por cada uno de nosotros. A ese es que debemos invocar. Y no, obviamente no aquel rey de mano dura, aquel de corazón grande, de mano dura con los pobres, con los necesitados, pero de corazón grande con los grandes empresarios, con la élite, con un determinado grupo social, ¿verdad? Entonces nosotros debemos volver al Señor. Colombia está gimiendo como con dolor de parto, como esa mujer que va a dar a luz a ese hijo, sufre esos dolores que gracias a la ciencia cada día han sido mitigados, ¿verdad? Cosa que no ha hecho los gobiernos que hemos tenido, no han mitigado el dolor de toda una nación, el dolor de la pobreza, el dolor de los asesinatos, el dolor de tantas muertes de personas inocentes, ¿verdad? Parece más de 2 siglos en la cautividad, gobernados por la misma clase política. Por la misma clase política hemos sido gobernados. La falta de esa libertad, o más bien la libertad extrema es la que evita reconocer a ese ser supremo. Cada día en las escuelas es más difícil llevar este tipo de mensajes que se acercan a ese Dios, dada a esa multiplicidad, a esas culturas, ¿verdad? Pero vemos cómo eso también ha puesto como una barrera para también educar espiritualmente a los estudiantes, y ha sido también una dificultad. Por eso se menciona aquí que esa falsa libertad extrema también ha evitado reconocer a ese Dios verdadero, a ese que nos otorga la verdadera libertad. Y esa que el pueblo de Israel dejó de mirar, dejó de colocar la mirada en ese Dios que no se veía, al mismo dador de la vida, para colocarla la mirada en el hombre. Y dejó de colocar la mirada en aquel que cambiaba ese lamento, aquel que transforma nuestras vidas, aquel que si estamos tristes nos lleva a la alegría, ese que cambia el lamento en gozo. El relato bíblico que vimos anteriormente se infiere que ellos habían perdido la esperanza en ese Dios que conocieron sus antepasados. Sin embargo, dice que Dios escuchó la súplica y le dice a Samuel que haga lo que ellos le están diciendo, lo que le están pidiendo. Y dice: haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales al rey que te piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Y es lo que también está pasando en Colombia. Muchos están dedicados a esos dioses y hemos dejado de colocar la mirada en Dios. En dioses como el trabajo, en dioses como los hijos. Todo aquello que me quite la relación con Dios con D mayúscula, entonces serán dioses con D minúscula. Y esos dioses nos tienen distraídos y nos alejamos de la presencia de Dios. Y también, por otro lado, que colocamos más la mirada en ese hombre, en lo que hacen los gobernantes, que en lo que puede hacer Dios para llevarnos a salir de Egipto, de la cautividad,
hacia la libertad. Eso fue lo que Dios hizo a su pueblo de Israel, los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y aún así ellos continuaron con su pensamiento. Entonces dice que Samuel les dio el mensaje y les dijo lo que iba a hacer el rey. Y dice, el rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A unos los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas, o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Y esto es una radiografía de lo que hoy nos sucede a nosotros. Y nos decían que había que recortar las jornadas de sueño, que había que trabajar, trabajar y trabajar. A unos los llevaron a la guerra, a otros los llevaron a la esclavitud extrema, y esto es lo que está sucediendo. Esta palabra es viva, esta palabra continúa vigente, esta palabra continúa en estos tiempos. Y fíjense que a muchos les quitaron la mesada 14, ¿verdad? Entonces fíjense que cuando se quita la mirada en ese Dios y nos dejamos llevar por ese rey de carne y hueso, nos pueden llevar, o más bien nos han llevado a esa esclavitud. El individuo es el origen de todos los males en la historia. ¿Por qué? Porque siempre está presente en lo que es mejor para esa persona. Es su egoísmo, sus intereses propios priman sobre los demás. Y cada día se hacen ricos los ricos y el pobre cada día se empobrece más. Porque el primero usufructúa al segundo, acapara sus tierras, las grandes extensiones, ¿verdad? Desplaza, margina, y obligaban a las personas a firmar sus escrituras para luego venderse las entidades que agrupaban a supuestas personas de bien, lavando de esa manera las manchas de sangre que ocasionaban. Muchos eran asesinados para poder expropiar esas tierras, para quedarse con esas tierras. Los asesinaban, a otros los amenazaban. Y esa era una expropiación, y cada día se enriquecen de esa manera y cada día crecen económicamente, pero de manera ilícita. Esto fue lo que ha permitido ese rey de mano dura y corazón grande. ¿Por qué? Porque nadie da de lo que no tiene, como dicen las escrituras, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro interior, eso vamos a entregar. Si en nosotros hay odio, eso vamos a dar. Por mucho que queramos dar amor, si en nuestro corazón no hay amor, sino que hay odio, entonces vamos a expeler amargura. Y esto era lo que había en este hombre, porque no ha sido capaz de perdonar en su interior las cosas que ha vivido y le ha tocado vivir como humano que es también. Entonces si en el corazón hay veneno, pues eso va a expeler. El facilismo es otro aliado de la corrupción. Es una plaga, la corrupción, que nos ha venido golpeando, que ha llevado a una sindemia que ha desnudado la problemática colombiana. Y la pregunta es si damos gracias a Dios que permitió también la llegada de este virus, de esta pandemia, que se sumó a esta situación que estamos viviendo de corrupción. Y uno no es quien para juzgar, pero el Señor es soberano. Él tiene control de todo lo que pasa aquí en la tierra, y en el kairos de él, en su tiempo, ya estaba determinado el tiempo de cada vida que dejó de existir. Muchas familias, amigos, conocidos murieron a causa de la pandemia
han muerto también a causa de la corrupción, pero el Señor ya todo lo ha estipulado. Otros por culpa del hombre y otros que el Señor ha permitido, con el objetivo de que nosotros podamos colocar nuevamente la mirada en Él. De manera que la pandemia también permitió un despertar en las personas, en la humanidad, porque estábamos ocupados en esos dioses, teníamos puesto la mirada en tantas cosas y recuerdo que, que muchas personas al principio de la pandemia fueron estremecidos y muchas personas pedían oración, muchas personas clamaban, aplaudían y todas estas cosas, pero pocos días después se empezaron a endurecer los corazones como Faraón, empezaron a endurecerse, especialmente los gobernantes. Y, y esto hace recordar cómo Faraón endurecía el corazón y luego tenía que pasar alguna situación para poder ablandar el corazón de Faraón y pudiera dejar al pueblo de Israel ir hacia la libertad. Luego de esto, pues entonces, a pesar de todas esas cosas, en vez de favorecer a la gente más necesitada, al pobre, lo que hicieron fue darle esos beneficios, grandes beneficios a los bancos, quienes se aprovecharon de la situación, y las grandes empresas fueron los que más ganaron en esta situación fueron los bancos, tuvieron unas ganancias exorbitantes. Y los dichosos auxilios bancarios no terminaron siendo auxilios, sino que al contrario, las deudas fueron creciendo cada día porque le colocaron intereses sobre los intereses y un montón de dineros y de parte económica que yo no entiendo. Y terminaron pagando casi el doble de lo que tenían prestado en los bancos. De manera que viene el estallido social y el gobierno no fue capaz de escuchar a esas personas que estaban clamando, que estaban necesitándolo. Lo que había advertido el Señor era cierto, y lo que nos hizo ese rey fue darnos la espalda. Aquellos que se mantuvieron firmes allí peleando tumbaron esa reforma, nefasta reforma tributaria que nos querían montar, una reforma donde nosotros teníamos que pagar lo que los más pudientes, los grandes empresarios dejaban de pagar, y tantas exenciones que tenían, y nosotros teníamos que suplir ese déficit que había allí. Por lo que ellos dejaban de pagar, nosotros teníamos que compensarlo prácticamente. Siempre la clase media golpeada, la clase de menos recursos, era la que tenía que suplir esas necesidades del gobierno. Y en 1 Samuel 8 también nos dicen que cuando nosotros íbamos a clamar, no íbamos a obtener resultados. ¿Por qué? Porque ellos solo ellos le daban la razón a aquellos que le daban dinero. O sea, entre ellos mismos se ayudan, entre ellos mismos se acolitan todas las cosas, como dicen por ahí, entre bomberos no se pisan las mangueras, pero el pueblo cada día es maltratado. La corrupción se evidenció en todas las formas, y se veía como hasta una lata de atún podía costar hasta 20,000 pesos. Mencionaron algunos medios de comunicación que los políticos, los alcaldes y demás, para entregar esas ayudas, venía y aumentaban ese costo para seguir robando, para seguir hurtando, aprovechándose de la situación. En vez de tener un corazón más dispuesto, lo que hacían era endurecer ese corazón. La aparición entonces de un líder que plantea dignidad y justicia social. Ese líder es un líder que puede ser la alternativa, el cambio, que puede ser el camino hacia la libertad, pero muchos no lo quieren ver de esa manera,
porque prefieren quedar, como dice, aplicar ese dicho que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Nosotros no podemos juzgar a las personas. Si esa persona no ha gobernado a Colombia, no podemos decir que, que es malo, ¿verdad? Solo cuando conocemos a las personas es que podemos saber y podemos decir, esta persona no nos conviene. Y eso nos pasó la primera vez cuando votamos por aquel de mano dura y corazón grande, aquel de la seguridad democrática, pero cuando ya vimos que ese hombre, sus políticas eran nefastas, que gobernaba con aquellos que asesinaban, con aquellos que eh, cortaban las cabezas de las personas y jugaban con fútbol con ellas, cuando vimos que esa seguridad democrática era falsa, porque, porque más de 6.402 eh, campesinos fueron colocados como bajas en combate, y y así vimos como ese hombre eh, fue mostrando lo que realmente había en su corazón. Y pero lo pudimos conocer solo cuando estuvo en el mandato. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir engañados. Y un ejemplo fue Jesús. Jesús mismo fue crucificado, Jesús fue maltratado y fue asesinado por aquellos que no lo conocían, por aquellos que no lo conocieron. Ellos no conocieron a ese Jesús, a ese Hijo de Dios realmente, y por eso lo llevaron a la cruz. Y aún así Jesús decía que nos perdonara porque no sabían lo que ellos hacían. En las elecciones 2012 elegimos a ese candidato por primera vez y nos ofreció eso, pero ya luego nos dimos cuenta y pudimos eh, caer en ese error, pudimos caer en ese error, pero luego corregimos. Entonces, ese gobernante estuvo a favor de la élite, a favor de todos estos asesinatos, porque fue permisivo con esos asesinatos. Entonces quisiéramos realmente creerle nuevamente, pero ya no es posible por todo lo que hizo, ¿verdad? Todo lo que mencionamos ahorita. Por el robo de los 70.000 millones, que a propósito solo la fiscalía dice que pueden recuperar 15.000 millones, que por esos 15.000 millones es que se puede hacer un juicio, que se puede hacer esa investigación, que se puede hacer esa justicia, y no por los 70.000 millones en total. Las campañas financiadas por el narcotráfico, Reficar también impactada por la corrupción y por todo, fueron aportes que llegaron a las campañas, diferentes campañas. El caso de Saludcop también se desviaron más de 4 billones de pesos. Y todo eso nos hace pensar, y no es que nos vamos a volver como Venezuela, sino que ya estamos como Venezuela. Agroingreso Seguro, por ejemplo, con ese ministro Estrella, que fue condenado por favorecer a grandes terratenientes, a grandes latifundistas, ¿verdad? Odebrecht, como lo mencionaba ahorita, también le entregó recursos para las campañas, miles de millones, y, y fue votada en el Congreso la reforma tributaria, la segunda que presentaron. El 70% del Congreso para políticos fue denunciado por aquel hombre, y ese hombre tuvo que exiliar a su familia dado que fue amenazado, para evadir ese atentado contra sus vidas. Destrozaron la posibilidad de la paz votando no al plebiscito, convencieron a la comunidad católica y cristiana prácticamente, porque dijeron que habían unos acuerdos que tenían que ver con la comunidad LGTBI. Ellos sabían que esa era la manera de poder manipular
La comunidad católica no tuvo la valentía de sentar una posición clara, contundente, de que teníamos que apoyar la paz. Y la iglesia católica, la iglesia evangélica se dejó engañar por todas las mentiras también que dijeron que había en los acuerdos. Y pareciera que la comunidad cristiana fuera homofóbica. Y eso es una crítica que hay que hacerla. Nosotros sabemos que son conductas que para Dios puede que no sean las correctas, pero nosotros no somos quien para juzgarlas. Eh, Dios ama al pecador de todas formas, lo ama, y lo que sí Él no quiere es el pecado, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ver a esas personas, a las personas como con ese, con ese desprecio, y eso fue lo que usó los promotores del no para engañar a la comunidad cristiana. Los grupos al margen de la ley entonces retoman las fuerzas, las armas, y miremos cómo ahora hay nuevamente esa confrontación de los grupos al margen de la ley, donde hay más asesinatos cada día, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer con todas estas herramientas, con todo esto que les he mencionado? ¿Qué podemos hacer? Que no podemos caer en la política del odio, del miedo, de la mentira. Esta es la triada, como mencionaba, que usan ellos para engañarnos. Nosotros no somos quienes van a juzgar, eso lo hará el Señor, y nosotros tenemos que tener presente una cosa. Por ejemplo, Moisés, a pesar de que había asesinado al egipcio, aún así Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque tenía unas características, porque tenía unos valores, porque tenía unos aspectos en su vida que podían servir para guiar a ese pueblo hacia la libertad. Por eso el Señor lo llama. No porque Él era perfecto, Él tenía sus debilidades también, aún así el Señor lo llamó. Asimismo Pablo, asimismo David. David se equivocó varias veces y aún así el Señor lo respaldaba. ¿Por qué? Porque en cada uno veía unas cualidades que todos nosotros podemos tener, unas distintas. Y eso es lo que usa el Señor para cumplir ese propósito que Él tenga con cada uno de nosotros, con con un país, con una comunidad. Él cumple los propósitos y puede usar a quien tenga que usar para cumplir a ese propósito. De hecho, si Él necesita usar de Satanás, si necesita usar a quien tenga que usar, lo usa para cumplir ese propósito. A Satanás, ¿por qué lo menciono? Porque también Él dice, a tu Dios va a servir. ¿Se acuerda cuando Él lo estaba tentando en el desierto a Jesús? Y el mismo Jesús le dijo, a tu Dios solo servirás. De manera que Dios en su soberanía puede hacer como Él quiera para cumplir los propósitos. Y uno de los propósitos que tiene Dios con nosotros es acercarnos a la libertad, ir en pro de esa libertad, así como hizo con el pueblo de Israel. Nosotros no podemos seguir esclavos de estas mismas conductas politiqueras, no podemos seguir marginados en la misma condición, allí estancados. Conocer la verdad, y eso nos hará libres. La iglesia debe ser honesta, y es una crítica que hago. La iglesia debe tener la capacidad de reconocer que no ha tenido, no ha renovado ese entendimiento, no ha tenido ese discernimiento para poder tomar posiciones claras, basadas en la Biblia, basadas en lo que quiere el Señor. Que le ha faltado en esa parte. Nos hemos dejado engañar varias veces. Ahora nos quieren engañar con Venezuela, ahora nos quieren engañar con el satanismo, que algunos candidatos practican satanismo, que hacen ritos, y todos los candidatos se prestan para este tipo de ritos, especialmente por ejemplo la comunidad indígena, pues ellos fueron formados en esa área. Ellos creen que esa es la manera de también mejorar las cosas. Nosotros no podemos juzgar, porque excluirlos
a ellos, no permitir acercarse a ellos sería también revictimizarlos, sería excluirlos, aislarlos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Más bien orar para que ellos puedan recibir esa luz, que puedan recibir esa claridad, enseñarles con amor que, que no está bien, es difícil, porque ellos tienen eso ya arraigados en su cultura, tratarlos de llevar al conocimiento. Allí es donde el Señor nos ha mandado llevar la luz a donde tenga que llevarla, pero no criticando, no golpeando, no marginando, sino antes acercándonos a nosotros. Esa es una de las labores que como iglesia hemos fallado también y nos hemos dedicado a criticar. El pueblo perece por falta de conocimiento, entonces nosotros tenemos que entregar ese conocimiento. No podemos seguir esclavos del pensamiento como el pueblo de Israel. Ellos clamaban la libertad y cuando el Señor quiso hacerlos libres, aún conociendo las maravillas, querían volver a la esclavitud. Y le decían a Moisés que regresaran mejor a donde ellos estaban porque estaban pasando una serie de dificultades en el desierto y ellos no querían seguir viviendo eso. Porque ir a la libertad significa que toca hacer algo diferente, toca vencer lo viejo. Y a veces pasa que nosotros queremos que Colombia mejore, pero nuestro pensamiento está allá atrás todavía, pensando en que debemos elegir a los mismos y creemos que a través de esos mismos vamos a mejorar, sabiendo que ya los conocemos y que lo que han hecho es cada día marginarnos más. De manera que nuestros pensamientos están cautivos, pero nuestro cuerpo quiere ir a esa libertad. Pero entonces la pregunta sería que seremos nosotros como el pueblo de Israel, duro de servir, que somos entonces masoquistas, porque a pesar de todo lo que nos han hecho estos gobiernos, no este, sino el gobierno anterior y el anterior, eso es una deuda histórica que viene hace ya más de 2 siglos prácticamente, y que nosotros tenemos que leer esa parte también, conocer la historia de Colombia para que podamos tener conocimiento de cómo vamos a votar también. Esas políticas nefastas que han estado en favor de unos pocos y de unos pocos, eh, no precisamente los pobres, los marginados, sino de la clase social alta. ¿Qué podemos hacer? Seguir haciendo, tomar decisiones con esas comunidades eclesiásticas que no han podido hacer esa lectura de Colombia, y si la hacen entonces no han tenido el discernimiento. Se necesita ese despertar espiritual y poder entender la realidad que estamos viviendo en Colombia, ¿verdad? Remontarnos, como dice aquí, en el tiempo, conocer esa historia para poder tener un juicio claro en ese proceso de sufragio, de votaciones. No votar por el que ya conocimos, por el que viene gobernando hace más, ya casi 20 años, ese que nos vendió la idea de la seguridad democrática, ¿verdad? Ese que quiere poner al 2.0, al 2.0, el candidato del continuismo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, que tenemos que ser sensatos, tenemos que tener la capacidad de aceptar que nos hemos equivocado y no podemos dejar que la terquedad o el orgullo, sobre todo el orgullo espiritual y el orgullo pastoral también. Hay muchos líderes pastores que no dan su brazo a torcer porque el Señor no se los revela. Es la excusa que pueden estar sacando, pero puede que sí esté revelando, pero no quieren entender la revelación. Y para entender la revelación se necesita mirar la historia, se necesita analizar las cosas, no solamente una revelación, una visión, un sueño, sino lo que otro te dice, lo que tú lo pasas por la palabra,
y dice, tienes razón, lo que tú miras en la historia, Dios te habla a través de las circunstancias también. Entonces no podemos volver a equivocarnos. No podemos votar por esos emocionalismos y por esos fanatismos, más bien por las ideas y lo que plantea esa persona, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, que observemos quienes nos han gobernado siempre, que miremos la historia, la lógica que te muestra la historia y que con todos esos argumentos podamos tomar una decisión, no por lo que me diga el uno, por lo que me diga el otro. Ahora, yo tengo mi posición y seguramente la plasmo en esta charla, pero esa es mi posición. Yo les doy mis argumentos y ustedes son los quienes eligen. Miren lo que dice aquí en Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces fíjense cómo este texto nos muestra la radiografía de lo que hoy son nuestros gobernantes y que tenemos que correr un riesgo, porque usted lo puede ver desde ese punto de vista, un riesgo porque no conoce a ese líder, ¿verdad? Pero es el que más se acerca a los planteamientos que Jesús hace en favor del más necesitado, el pobre, del menesteroso. La falta de conocer a ese Dios liberador, de conocer la verdad, nos tiene sumidos en la miseria, tanto espiritual como la miseria física, y el pueblo perece cada día por falta de conocimiento, como lo dice Oseas 4:6. Entonces queremos salir de la esclavitud, pero muchas personas no saben cómo salir, o de pronto sí, pero el miedo no permite hacerlo realidad. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Nosotros tenemos que vencer el miedo en todas las áreas de nuestra vida. Si a mí me da miedo conducir, ¿yo cómo venzo eso? Tengo que conducir para ir venciendo ese miedo. Si a mí me da miedo la oscuridad, entonces ¿cómo yo voy a hacer? Orando y a la vez exponiéndome a eso que me da miedo. Y en la manera que yo haga eso, ese miedo se va yendo. Y uno de mis grandes ejemplos que yo tengo es mi hija le tiene miedo a la oscuridad y la fui guiando para que ese miedo se fuera yendo y ya ella puede apagar perfectamente la luz y no tiene ningún problema. Pero la tuve que exponer a ese miedo y a decirle que tenía que confiar en ese Dios liberador, y así fue. Entonces vemos cómo nos olvidamos de esas promesas que el Señor nos da en la Biblia, porque nosotros no recibimos un espíritu de cobardía, ni un espíritu que nos esclavice al miedo. Mira lo que dice aquí, sino más bien que recibimos un espíritu de dominio propio, de valentía, que los adopta, a todos nosotros nos adopta como hijos y nos permite clamar Abba Padre, es decir, tú eres nuestro Padre, Señor. Esto está en Romanos 8:15. Y todos estos argumentos es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Hay esperanzas? Sí, hay una esperanza. Lucas 4:18 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Libres en todas las áreas de la vida. Si nosotros somos cuerpo, si nosotros somos alma y si somos espíritu, el Señor quiere que nosotros seamos libres en todas las áreas, en el área física, en el área de nuestra alma y en el área espiritual, porque esas tres áreas tienen un complemento, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que
El Dios nos da una libertad en una cosa y nos deja esclavos en otra. No, Él es perfecto y nos quiere dar la libertad en todas las áreas. Y por último, ya para terminar, contarles esto, que podamos ver, analizar este planteamiento. Hay gobernantes que dicen creer en Dios, pero que sus conductas, sus planteamientos van en contra y sus políticas van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Es decir, que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, van a la iglesia, que supuestamente creen en ese Dios, pero sus conductas no están de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, eso es lo que hay en algunos gobernantes. Pero también hay gobernantes que no conocen a ese Dios, pero que sus actos se acercan al planteamiento de Jesús. ¿Quiénes son entonces los hipócritas? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los publicanos? ¿A quién fue el que el Señor le agradó? Y eso lo tenemos que recordar también, tenerlo allí presente. ¿Quiénes son los fariseos en estos momentos y quién es el publicano? Los fariseos conocían las escrituras, los fariseos tenían conocimiento, pero sus conductas estaban alejadas del Señor. De hecho, les dice hipócritas. De hecho, los confronta a ese grupo político religioso que había en ese momento. Y el publicano antes, por el contrario, decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar la mirada, pero era la humildad con que esa persona se acercaba al Señor. Y nosotros, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En el cambio. Nosotros queremos un cambio, Colombia necesita un cambio, y para ese cambio nosotros debemos apoyar al que tiene una visión soñadora, al que tiene una visión esperanzadora. Solo arriesgándonos podremos saber quién tiene la razón. Los cambios y las transformaciones cuestan. Pensar diferente no es populismo, es lo que nos quieren hacer creer para continuar esclavos mentales y cautivos, pretendiendo mantenernos en Egipto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desarraigarnos del miedo, desarraigarnos del odio, desarraigarnos de la mentira. Y eso es lo que hay que hacer. Decirle que ningún candidato es perfecto. Mire, todos los pecados son iguales para el Señor, aunque tienen consecuencias diferentes, y eso hay que reconocerlo. ¿Qué diferencia hay entre el ladrón, el asesino, el mentiroso, el que practica brujería, el que hace ritos, el que está en contra del aborto, pero que asesina? O sea, está en contra del aborto, pero que asesina. Está en contra del aborto, pero que margina al pobre. Está en contra del aborto, pero que permiten que los campesinos sean asesinados. Entonces, fíjense esa contrariedad, esa paradoja. El que conoce a Cristo, ¿qué diferencia hay entre el que conoce a Cristo, pero que sus conductas no lo demuestran? ¿Verdad? Lo que les planteaba ahorita. O el que no conoce a Dios, pero que se acerca a los planteamientos. ¿Quién tendrá más misericordia? Nosotros no somos los que vamos a juzgar. Mire lo que dice aquí: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. De manera que eso no es de nosotros, eso es el dador de la vida, es quien va a hacer eso. Sin embargo, hay unas cosas que el Señor aborrece. Dice las escrituras en Proverbios 6:16, dice: y aún 7 cosas abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Recordar y no olvidar que los gobernantes terrenales los vamos a necesitar, pero que nuestra mirada siempre estará puesta en Dios, teniendo eso presente, que Él quita y pone reyes a la humanidad. Nosotros realmente que debemos y tenemos que querer al Rey de Reyes, al Rey de la Misericordia, al Rey de Amor,
¿verdad? Al crucificado, al dador de la vida, a nuestro Salvador. Cuando clamemos a Él, entonces nos ayudará a escoger la mejor opción aquí en la tierra. Ahora, por último, sí, la pregunta, entonces, si tenemos una finca con un mal administrador, por, por, por un mal administrador y que ha hecho constantes robos y tuvimos que despedirlo porque nos llevó a la ruina, entonces la pregunta sería, ¿nos atreveríamos a contratarlo nuevamente o aceptarías un recomendado para esa misma labor? Es la pregunta. Y continúa con otra pregunta, ¿por qué con nuestra Colombia lo permitirías? Y eso último era lo que quería decirle, darle gracias por compartir este tiempo que puede ser de crítica para algunos, pero es un planteamiento que deben tenerlo presente también. Mi deber era presentarles estos argumentos y ustedes puedan decidir sobre la libertad de cada uno. Y les dejo entonces este Colombia es una video, democracia con 50 les millones de dejo este habitantes. video para que ustedes puedan verlo al final de la presentación y también les dejo un anexo donde pueden ver algunas las propuestas de 4 candidatos y puedan mirar y escoger con esos argumentos, con todo lo que hemos visto y con lo que la revelación misma puedan tener ya unos argumentos y si esos argumentos corroboran por el candidato que estaban pensando, pues bien, eh, ya cada quien decide su libertad, ¿verdad? Que el Señor los continúe bendiciendo y un abrazo para todos.